les decía que es bueno comenzar un nuevo año con una audiencia bastante importante. Prácticamente estamos bordeando ya los 80, estamos con los 80 alumnos, 81, bueno, y voy a dar inicio a la clase que me corresponde hoy, a la parte de ginecobstetricia. Esta mañana tengo entendido que dieron la parte de nutrición. En este momento nos toca hablar entonces un poquito de lo que nos corresponde a nosotros en la parte obstétrica. Si hay alguna pregunta o alguna situación, me la hacen saber, me comunican, por favor. Entonces vamos a empezar. El tema en realidad nos toca hablar sobre la pelvis ósea y su relación en la obstetricia. Es muy importante para ustedes, ahora que están rota esta parte de la medicina, que es la obstetricia, oncología, por supuesto, pero en este caso nos toca hablar más sobre la obstetricia y la pelvis, en este caso. Entonces, es importante que ustedes sepan como primera cosa es por dónde es que el producto de la gestación va a salir. Se pregunta, la madre está gestando y por dónde es y cómo es que va a salir. Si bien a mí me corresponde dar la parte de anatomía, o sea, la pelvis, o sea, el resto del tema, como es trabajo de parto, mecanismo del trabajo de parto, y todos aquellos otros temas se los van a dar con posterioridad. Yo quiero que aprovechen al máximo este tema, que en sí es un tema que ya lo han llevado en anatomía en el primer año, y solamente es un recordatorio, haciendo énfasis obviamente en la parte obstétrica. Entonces, ¿qué es la pelvis ósea? En realidad es la pelvis ósea para la comprensión de ustedes. Básicamente en obstetricia nos interesa porque se constituye o viene a constituir la parte dura, ¿no? Es la parte dura, la parte ósea que debe franquear el feto durante el parto, el trabajo de parto, para él poder seguir. No dejan, caramba, che. Al exterior cuando el fetito ha completado los 9 meses de gestación. Entonces es esta parte importante que se llama canal del parto, ¿no? Por donde va a tener que transcurrir todo el descenso hasta su expulsión el fetito, ¿no? Y es importante para ustedes que tengan el conocimiento de la anatomía pelviana y su evaluación semiológica, en este caso la parte ósea, que constituye obviamente una parte importante en la formación de ustedes, que van a ser prácticamente donde vayan a desempeñarse los encargados de atender o conducir o ver un trabajo de parto, ¿verdad? Entonces ya en su vida práctica, como estudiantes inclusive hacen prácticas, como internos van a ir a hacer un año, no un trabajo comunitario, y probablemente en su año de provincia. Entonces es importante de que vayan conociendo por lo menos o recordando la pelvis ósea. ¿Cuál es su constitución? Entonces, si ustedes recuerdan, la pelvis ósea está compuesta principalmente por varios huesos. Principalmente el sacro, 2 huesos coxales, el coxis.
No se olviden que en la vida embrionaria, el hueso coxal o los huesos coxales están divididos en 3 partes, que son el ilion, el isquion y el pubis. Es importante esto y a través de sus articulaciones que van a ir a conformar lo que es la pelvis ósea. El ilion, el isquion y el pubis son parte de los huesos coxales que van a ir a conformar lo que es la pelvis ósea en la mujer. Viendo todo esto, entonces vamos a hablar de los tipos de pelvis que nos interesa conocer. Entonces, en esta parte tenemos a nosotros que interesar principalmente la pelvis ginecoide, ¿no? Que tiene ciertas características muy importantes, obviamente, por eso es ginecoide y es propia de la mujer. Las otras pelvis, que son la androide, antropoide y platipeloide, son pelvis que corresponden a otros géneros. La que a nosotros nos interesa propiamente es la pelvis ginecoide. Quiero que hagan un poquito o visualicen un poquito en el diámetro transverso, en esta parte del estrecho superior de la pelvis ginecoide. Esta línea media que se llama transverso útil, en el estrecho superior, está equidistante del promontorio y de la sínfisis del pubis. Fíjense con relación a los otros tipos de pelvis que de por sí, ya por las características del estrecho superior, no van a ser imposibles de ser franqueadas por la presentación o por el feto, por las diferentes características anatómicas que presentan este tipo de pelvis. Entonces, la ginecoide es la pelvis apta para que el producto de la gestación pueda descender. Aquí tenemos la pelvis ginecoide y la pelvis platipeloide en la parte baja. En la parte alta se encuentra la pelvis ginecoide. Entonces vemos la característica principalmente en la primera imagen, vemos el estrecho superior. En la segunda imagen vamos a ver el arco subpúbico. Y en la tercera imagen vamos a ver el estrecho inferior. Y en la cuarta imagen vamos a ver la escotadura ciática. Al mismo tiempo, en las imágenes inferiores vamos a ver una pelvis platipeloide chata, por supuesto. Vemos la diferencia tremendamente con respecto de la pelvis ginecoide, ¿sí? En relación tanto al diámetro transverso, ¿no? En relación con el arco subpúbico, en relación con el estrecho inferior y en relación con la escotadura ciática. Se nota muy de lejos cuáles son esas diferencias, totalmente, ¿no? Donde vemos en la ginecoide, por ejemplo, la escotadura ciática es bastante amplia, en la platipeloide es muy cerrada, en el estrecho inferior vemos que el diámetro transverso, el estrecho es mayor que en la ginecoide prácticamente es circunferencial, tiene los mismos diámetros. Fíjense el ángulo subpúbico de 90 grados o un poquito mayor. Fíjense por lo chata que es la pelvis platipeloide, el ángulo subpúbico es mucho más amplio. Entonces, es importante conocer estas estructuras y hacer la diferencia. Entonces, la pelvis ginecoide es la que a nosotros nos va a interesar fundamentalmente para el estudio de la pelvis en obstetricia. Acá tenemos dos ejemplos del antropoide y del androide. Dos pelvis también totalmente diferentes de las ginecoides, donde las características acá en la parte superior del estrecho superior, ángulo subpúbico y
del estrecho inferior es escotadura ciática mayor también. Y fíjense la androide, ¿no? Entonces vemos que existen y son notorias las diferencias con respecto del estrecho superior, el arco subpúbico, el estrecho inferior y la escotadura ciática. Entonces estas diferencias hacen de que la pelvis ginecoide sea la más apta para que el producto de la gestación pueda descender y desprenderse y nacer a la vida un nuevo producto de la gestación. ¿Cuál es la división de la pelvis que a nosotros nos debe interesar? Nos interesa dos principalmente, una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. ¿Cuál de estas dos será la más importante? Bien, la pelvis más importante viene a ser la pelvis menor o verdadera, o la que también se llama canal del parto. Entonces, esa pelvis menor es la que a nosotros nos va a interesar justamente para cuando el feto vaya a realizar el trabajo de parto desde el momento que se produce el descenso. Acomodación, descenso, eso lo van a ir viendo, como les decía, en el mecanismo del trabajo de parto. Entonces, esa cabecita o esa presentación, sea esta pélvica o sea cefálica, va a tener que descender por este canal del parto. La pelvis mayor o falsa no nos interesa mucho, es cuando durante el embarazo alberga, ¿sí?, al útero gestante en la parte alta del abdomen. Vamos a ir viendo entonces, en este caso vemos una pelvis nuevamente aquí muy bien vista con sus huesitos, el sacro, el coxis, los dos huesos coxales, sus articulaciones, tenemos inclusive dos vértebras lumbares. Bien, lo que se va a describir a continuación básicamente es la pelvis mayor, o sea, de la imagen que voy a poner a continuación, hacia arriba viene a representar lo que es la pelvis mayor. Entonces, tenemos la pelvis mayor hacia atrás, la columna vertebral, en este caso, los huesitos lumbares o las vértebras lumbares, tenemos los huesos coxales, y en esta parte la que corresponde viene a ser el ilion, ¿no? Entonces, la parte de isquion y pubis está en relación más que todo con el canal del parto, o con el trayecto del canal del parto. Entonces, todo lo que está hacia arriba de esta delimitación, que viene a ser el estrecho superior, que luego vamos a ver cuáles son estos límites. Entonces, hacia arriba tenemos los huesos de la columna lumbar, los huesos del ilion y el borde superior de la sínfisis del pubis. Además, obviamente, de las alas del sacro, ¿no?, hacia arriba, y la línea innominada, las eminencias iliopeftinias y todas esas estructuras que delimitan el estrecho superior. Entonces, y eso vendría a ser en la parte posterior lateral. Y hacia adelante no se olviden que está delimitado por partes blandas, que vendrían a ser los músculos propios del abdomen, en este caso los rectos abdominales, oblicuo mayor, menor y el transverso. Son músculos importantes que delimitan prácticamente todo lo que es la parte anterior del abdomen, ya sea la parte posterior. En la pelvis falsa tenemos prácticamente la parte ósea. Entonces, esta es la pelvis falsa. Vamos a ir viendo cuáles son los límites de la pelvis verdadera. Entonces, vemos hacia arriba, va imaginariamente una línea desde el promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Otra línea que va del borde inferior de la sínfisis del pubis hacia la punta del coxis. Entonces, fíjense que toda limitación que está en café viene a ser el canal del parto. Ese es el trayecto que debes de transcurrir el producto durante el trabajo de parto. A esto se llama pelvis verdadera.
Perdón, un segundito. Entonces, esta es la parte que más nos interesa en lo que es la pelvis ósea o la pelvis menor o verdadera. Este es un corte sagital nuevamente, como el anterior, y vamos a ver el estrecho superior. En la parte más baja, el estrecho inferior. Pero fíjense que les estoy delimitando el estrecho superior, el estrecho medio, o el estrecho inferior, y en la parte media el estrecho medio. Pero aquí hay una línea que va de la punta del coxis hacia el borde inferior de la sífilis del pubis. Esta medida obviamente nos va a interesar mucho cuando en el momento del trabajo de parto, en el periodo expulsivo, cuando el producto va descendiendo, esta parte del coxis tiene que hacer retropulsión, es decir, el coxis tiene que voltearse o volcarse hacia la parte posterior para que ésta pueda aumentar en sus diámetros anteroposteriores en el estrecho inferior y de esta manera dar paso sin ningún problema a la expulsión del producto. Bien, vamos a ir viendo qué es lo que nos interesa la pelvis menor. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es el estrecho superior. En el estrecho superior vamos a ir delimitando con la línea roja el promontorio, con las líneas azules las aspas del sacro, con las líneas rosadas la línea arqueada, las líneas verdes vienen a ser la línea inominada, las líneas cafés vienen a ser las eminencias ilopectíneas y finalmente las ramas transversas del pubis. Todas estas partes que componen el estrecho superior van a delimitar el estrecho superior. Son partes, componentes del estrecho superior. Entonces, promontorio, alas del sacro, línea arqueada, línea inominada, eminencias ilopectinas y ramas transversas del pubis, tanto a la izquierda como a la derecha. Estos son los límites del estrecho superior. Ese viene siendo entonces el estrecho superior ya en su conjunto bien delimitado. Promontorios, sínfisis del pubis y la línea inominada y las demás estructuras van a ir a conformar lo que es el estrecho superior. Vamos a hablar de los diámetros del estrecho superior. Esto es importante, quienes van apuntando y atendiendo, bueno, los libros de consulta que las van a utilizar, de Schwartz, Williams o Pérez Sánchez, tienen casi las mismas dimensiones. Son esas las que manejamos por lo general. Entonces tenemos el diámetro, los diámetros en el estrecho superior, el diámetro transverso útil de 13 centímetros, el diámetro anteroposterior de 11 centímetros, el diámetro oblicuo de 12 puntos, el diámetro oblicuo izquierdo de 12.5 centímetros y el oblicuo derecho de 12 centímetros. Entonces, estos son los diámetros que nos interesan prácticamente en el estrecho superior. No se olviden que el 60% de las sentaciones se presentan en occipito ilíaca izquierda anterior, es decir, en el diámetro oblicuo izquierdo anterior. Y el 30% se presentan en las derechas posteriores, es decir, la línea café. Esa es la línea donde se presentan la mayoría de las presentaciones. En este caso, vendría a ser casi el 90% de las presentaciones en este diámetro. Es porque se fijan y se dan un poquito la molestia de fijarse, el diámetro oblicuo derecho tiene solamente 12 centímetros y eso está bastante estudiado porque el diámetro oblicuo izquierdo tiene 5 milímetros más que el derecho.
Esto hace de que probablemente sea la explicación por el que la presentación del producto se acomode o se encaje en este diámetro. En el estrecho medio tenemos dos diámetros, fundamentalmente el diámetro biciático y el diámetro anteroposterior. El diámetro biciático que mide 10.5 centímetros y el diámetro anteroposterior 12 centímetros. Entonces es importante que tomen en cuenta el estrecho medio, porque es aquí que durante el trabajo de parto y el descenso de la presentación haga la rotación interna, porque el diámetro biciático no le va a permitir descender como se había encajado por los diámetros. Entonces, si nosotros vemos y recordamos el diámetro oblicuo izquierdo es de 12.5 y nosotros tenemos aquí el diámetro biciático de 10.5. Por lo tanto, en ese diámetro no va a poder encajar la presentación y por lo tanto, a esta altura, en el canal del parto, la presentación va a tener que sí o sí obligatoriamente hacer rotación interna. Este es el estrecho inferior vista desde abajo. Como les decía y les hago mención, esto es recuerdo de anatomía, ya lo han llevado y estos diámetros obviamente les estoy haciendo recuerdo porque esto es parte de la obstetricia que nos interesa que ustedes conozcan. Ese diámetro viene a ser en el estrecho inferior el diámetro anteroposterior de 11 centímetros con retropulsión, o perdón, sin retropulsión. El otro diámetro transverso bituberoso es de 11 centímetros, pero fíjense, la línea azul viene a ser desde la punta del coxis al borde inferior de la sínfisis del pubis de 9.5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si no haces retropulsión el coxis, si no haces retropulsión, ese diámetro se va a quedar automáticamente en 9.5 centímetros sin retropulsión. Pero durante el trabajo de parto les he dicho que el coxis hace retropulsión, es decir, va a ceder hacia la parte posterior y esta cesión del coxis hacia la parte posterior va a hacer que aumente este diámetro en 1.5 centímetros. Y esto más los 9.5 va a hacer que tenga 11 centímetros con coxis en retropulsión y por lo tanto tenemos un estrecho inferior bastante circunferencial por donde la presentación del producto va a poder ser expulsado sin ningún problema. Bien, jóvenes, se nos va a cortar un rato más. Nuevamente voy a tener que tomarme unos 5 o 8 minutos para poder ingresar nuevamente al tema que falta. Entonces, seguimos con el tema. En la pelvis menor, entonces, vamos a ver conjugados que nos interesan durante el trabajo de parto. Entonces, el conjugado anatómico que va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis, el conjugado obstétrico que va del promontorio a la pared posterior de la sínfisis del pubis, y el conjugado diagonal que va del promontorio hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis. Estos conjugados también tienen diámetros. Fíjense que el conjugado anatómico mide 11 centímetros, el conjugado obstétrico 10.5 centímetros y el conjugado diagonal 12 centímetros. El que nos interesa prácticamente por su convexidad o la cara posterior un poquito convexa de la sínfisis del pubis o el hueso del pubis es el conjugado obstétrico y es en esta parte donde la presentación va a tener el problema al estar descendiendo. Por eso es que se llama conjugado obstétrico. La presentación no va a tener contacto con el conjugado anatómico.
obstétrico. Si no va a tener contacto, es con el conjugado obstétrico. Por eso la importancia de 10.5 centímetros en el sentido antero-posterior en el conjugado o en los conjugados en la pelvis menor. Los planos de Hodge también son importantes, esto para ver la altura de la presentación. Es importante porque la presentación va a ir descendiendo a medida que se va encajando. A medida que se va encajando la presentación, entonces va a ir descendiendo y vamos a ir viendo por planos. Los planos de Hodge son importantes y en algunas escuelas las manejan con más frecuencia que los otros planos, que son los planos de Delis. En este caso, los planos de Hodge vienen siendo 4. El primer plano de Hodge, que va del borde superior, o perdón, del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo plano de Hodge va del cuerpo de la segunda vértebra sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano va de la articulación de la tercera vértebra sacra hacia adelante, pasando por las espinas ciáticas sin punto de referencia anterior. Esa viene siendo el tercer plano, es importantísima, ya les decía, porque en las espinas ciáticas es donde se va a realizar la rotación interna. El cuarto plano va a tomar todo lo que es el coxis o prácticamente la quinta vértebra sacra, sin puntos de referencia anterior, paralela al tercer plano. Entonces, estos vienen siendo los 4 planos de Hodge importantísimos para valorar la altura de la presentación del producto. Tenemos también los planos de Delis. Los planos de Delis que toman como punto de referencia el plano 0, que viene a estar en relación con el tercer plano de Hodge. El plano 0 entonces viene a ser el diámetro biciático. El diámetro biciático de las espinas ciáticas. Ese es el plano 0. Y no se olvide que el plano de Hodge, el tercer plano de Hodge, pasa por el tercer plano. El tercer plano de Hodge es igual al plano 0 de Delis. Hacia arriba, los planos de Delis se contabilizan en -1, -2, -3, -4 o -5 centímetros. Y hacia abajo en +1, +2, +3, +4, +5 centímetros, de acuerdo a la altura de la presentación. Entonces, cuando uno hace el tacto y va a valorar la altura de la presentación, sea por los planos de Hodge o por los planos de Delis, deberá deberá definirse por cuál de los dos métodos va a ser la valoración de la altura de la presentación, ya sean por los planos de Hodge o por los planos de Delis. Y no se olviden que el plano 0 de Delis corresponde al tercer plano de Hodge. Esas son las espinas ciáticas. Puntos de reparo fijos en el estrecho superior. Esto es importante porque de acuerdo a estos puntos fijos del estrecho superior y los puntos móviles de la presentación, es que nosotros vamos a tener las variedades de posición. Esto para determinar, ¿no? Cuántas variedades de posición va a tener el producto. Vamos a ver estos puntos de reparo fijos en el estrecho superior. El primer punto viene a ser el promontorio. El segundo punto de reparo fijo es la articulación sacroiliaca. El tercer punto viene a ser la línea innominada. El cuarto punto de reparo viene a ser la eminencia iliopectínea. El quinto, la articulación sínfisis púbica. El sexto, nuevamente repetimos, la eminencia iliopectínea. El 7, la línea innominada. Y el 8, la articulación sacroiliaca. En este caso, vamos a ir el 1 hacia el 2, la articulación sacroiliaca izquierda, y todo lo que viene hacia el lado izquierdo. El 8, 7, 6 viene a ser el lado derecho. Entonces tenemos 8 puntos de reparo fijos en el estrecho superior. Ahí tenemos los 8 puntos fijos de reparo en el estrecho superior. Promontorio, articulación sacroiliaca izquierda, línea innominada izquierda, eminencia iliopectínea izquierda, articulación del pubis, eminencia iliopectínea derecha, línea innominada derecha, articulación sacroiliaca derecha.
estos son puntos fijos, no se olviden, porque están en la pelvis, estos no se mueven. Vamos con los puntos de reparo móviles de la presentación, es decir, del título. Tenemos en la cabeza el bregma o fontanela anterior, tenemos el occipucio o fontanela posterior, tenemos fronto nasal o la glabela y el mentón. Entonces, en los puntos móviles de la presentación tenemos hasta el momento 4 puntos móviles. Vamos a ir viendo. Si está en presentación pélvica, tenemos el sacro. Con esa viene a ser 5 puntos móviles. Y si está en presentación transversa, tenemos el acromio. Entonces, otro punto de reparo móvil. Obvio que no van a ser de hombros, pero es un punto de reparo que nos interesa para ver la variedad de posición. En este caso, ahora hablamos 4 en la cabeza más 2. Estás hablando de 6 puntos de reparo móviles de la presentación. Vamos viendo variedades de posición. Si tenemos puntos fijos en la pelvis y 6 puntos móviles en el feto, multiplicamos 8 por 6 igual 48. Entonces existen 48 variedades de posición. Esas son las que tenemos que nosotros valorar. Sin embargo, ya les he dicho que la presentación se va a descender en un diámetro. Y ese diámetro principalmente viene siendo el oblicuo izquierdo anterior y el posterior, derecha posterior. Entonces vamos a poner un ejemplo de variedad de posición. La más frecuente, lo que les decía, el occipito ilíaca derecha anterior, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una distribución de la parte anterior, posterior, izquierda y derecha. Ahí les he mostrado, entonces, si ven el occipital, en la parte occipital tenemos occipito ilíaca derecha anterior. Hacia arriba tenemos occipito púbica. Ahí tenemos occipito ilíaca izquierda anterior. Tenemos la occipito ilíaca derecha transversa. Tenemos occipito ilíaca izquierda transversa, occipito ilíaca derecha posterior, occipito sacra y finalmente occipito ilíaca izquierda posterior. Fíjense que en una sola de los puntos móviles de reparo con el punto fijo de reparo, fíjense cuántas hay. 8, lo que les he dicho. 8 variedades de posición. Y si tenemos 6 puntos móviles, les decía, esto es simplemente una de las variedades de posición. Les he puesto el ejemplo del occipito ilíaca izquierda anterior, ilíaca derecha posterior. ¿Sí? Ahora fíjense, les pongo, por así decir, les he dado varios puntos de reparo. ¿Sí? Si les pongo, por ejemplo, ay, caramba, chicos. El sacro, por ejemplo, entonces ustedes juegan con el sacro. Sacro ilíaca izquierda anterior, sacro ilíaca derecha posterior, sacro ilíaca derecha anterior, sacro púbica, sacro anterior, sacro ilíaca derecha, sacro ilíaca izquierda. Y van jugando así y van a tener las mismas 8 variedades de posición. Entonces, fíjense que van a ir jugando con todas estas. Si quieren mento, entonces dicen mento ilíaca izquierda anterior, mento ilíaca derecha anterior. Entonces van jugando con las variedades de posición. Lo único que les digo es que muy poco probable es que vean las otras variedades de posición, son raras. Entonces, las que más van a ver son la ilíaca izquierda anterior y la derecha posterior. Por eso les decía que el 90% de estas variedades de presentación están en este diámetro. El restante 10% los van a encontrar en el resto. Transversas,
izquierdas, derecha, posterior y el sexto. Entonces, pero de las 48 son las variedades de posición. Eso es lo que deben saber de las variedades de posición. Y eso se sabe cuando ustedes hacen un tacto y van a valorar la altura de la presentación y la variedad de posición. Bien. No es más que hacer juego de las variedades de posición. Ahora vamos a ver, fíjense imaginariamente la que está pintadita, la curva de Carus o eje de la pelvis. Fíjense que la pelvis no es recta, jóvenes. Están imaginando que de repente nace la agua por abajo, por la parte baja, la vagina, y es en forma recta. El canal del parto tiene un eje, y ese eje está aproximadamente a 110 grados. Está a 110 grados y a este eje se llama curva de Carus. Entonces es importante de que vayan viendo cómo va el trazado, desde el estrecho superior, estrecho medio y el estrecho inferior, hasta su expulsión. Entonces este eje, fíjense, tiene un ángulo. Y ese ángulo es de 110 grados. Tenemos una representación al lado derecho con el fetito prácticamente de lo que es el eje o la curva de Carus. Entonces también nos está mostrando prácticamente de que tenemos un ángulo de 110 grados. Es ese el trayecto que tiene que seguir hasta la expulsión del producto. Nuevamente vemos ahí el canal del parto, obviamente con algunas partes blandas en la pared anterior, la pared abdominal y la parte ósea. Pero fíjense el ángulo nuevamente, van a ver que no es recto, sino que hace una curvatura y esa curvatura tiene un ángulo de 110 grados. Es ese trayecto que tiene que seguir la presentación, ya sea esta cefálica o sea podálica. Bien. Eso en cuanto a la parte ósea en la pelvis materna, que es lo que tienen que saber. No es mucho, jóvenes. Si ustedes se ponen a repasar un poquito anatomía, van a ver que no se van a complicar mucho. Agarren el libro de Williams o agarren el de Schwartz y vean los diámetros conjugados y planos. Y no hay más donde perderse. Todo lo que les he explicado los van a encontrar ahí. Las variedades de posición, que es un poquito complejo de repente a un principio, ustedes lo están viendo así, pero se van a dar cuenta que si tienen los 8 puntos fijos más los 6 puntos móviles, multiplican 6 por 8, 48, son los 48, las 48 variedades de posición. Bien, y la curva de Carus, por supuesto, ¿no? Entonces, no es difícil esta parte de la pelvis ósea y sus diámetros. Tienen que conocerlas de memoria, jóvenes, tienen que conocerlas de memoria, los diámetros del estrecho superior, medio e inferior, los conjugados, tienen que saber los diámetros, conjugado anatómico, obstétrico, diagonal, y los planos de Hodge y de Deli. Es importante que los conozcan. En el internado les van a exigir mucho que ustedes vayan aprendiendo. Bien, para la valoración de la pelvis, dígame. Doctor, disculpe, para la evaluación ¿no ve? Del denso, lo que nos explicaba de los planos de Hodge, o sea, ¿cuál es el que usamos más o son los dos los que aplicamos a la vez? No, tú puedes valorar el que mejor te convenga, pero tú tienes que acomodarte al hospital donde vayas a rotar. Hay algunos docentes también, depende mucho del docente, muchos que manejan los planos de Deli. En la caja manejan mucho los planos de Deli. Sin embargo, la mayoría de los obstetras manejamos los planos de Hodge. Entonces, uno tiene que acomodarse a qué planos
quiere él, o sea, manejar. ¿Entiende? Planos de Hodge o planos de Delhi. Eso es para valoración de la altura de la presentación. Es importante que ustedes se ubiquen en cuál de ellos quieren. Para mí, los planos de Hodge son tienen más puntos de reparo, o sea, más puntos como les diría, para la valoración que los de Delhi. Si es más sencillo, sí, los de Delhi, porque solamente toma el diámetro bisiático y de ahí para arriba cuenta -1, -2, y hacia abajo +1, +2, esa es la altura de la presentación. Pero es muy difícil discernir, ¿no? Fíjense, 1 centímetro, yo hago el tacto y de repente la señora es muy gordita, o mis dedos son muy pequeños, o mis dedos son muy gordos, entonces, muy subjetivamente no voy a poder yo valorar ese centímetro. Y de repente me voy a confundir, en vez de decir es -1, puedo decir -2, o de repente si es 2, -2, voy a decir es -1. Es más fácil decir está en primer plano, está en segundo plano, o está en tercer plano, o finalmente está en cuarto plano. Es mucho más fácil decir desde el punto de referencia de las espinas ciáticas, ¿verdad? Del tercer plano, si es que quieren tomar los planos de Hodge o los planos de Delhi. Bien, entonces, para valorar nuevamente, está bien, para valorar la pelvis ósea, nosotros nos valemos de la pelvimetría. Esto de la pelvimetría viene siendo ya una cuestión más de cultura, de conocimiento, porque muy poco ya se utiliza la pelvimetría. En estos tiempos ya no la utilizamos, sino utilizamos la pelvimetría directa o interna. Es la que más valoramos porque ya no estamos para manejar perímetros ni nada en los servicios. Entonces, vamos a dividir la pelvimetría en directa, interna, la radiológica y la indirecta o externa. Vamos a ir viendo la pelvimetría interna. La pelvimetría interna, fíjense ahí en el gráfico de arriba, la persona que va, ustedes ya tienen que medirse el dedo medio hasta la articulación de la falange con el metacarpo. Entonces ahí están midiendo y ustedes van a saber más o menos desde la punta hasta ese lugar cuánto miden, y ustedes de acuerdo a eso se van a hacer la valoración de la pelvis, la pelvimetría interna, ¿no? Entonces ya saben si mide 10 centímetros, mide 11 centímetros, 12 centímetros, y de acuerdo a eso ustedes van a hacer el tacto y ver si esa pelvis es ginecoide o no es ginecoide, porque ya les he dicho, si ustedes hacen coincidir el ángulo que está en la imagen de abajo, o sea, donde está midiendo el borde de la sínfisis del pubis, fíjense, entre el dedo gordo y el dedo índice, ahí se encaja el borde inferior, ¿verdad? Y está midiendo. Si llega al promontorio, probablemente, y sus dedos son cortos, probablemente es una pelvis angosta. Pero si no llega, generalmente no se llega a tocar el promontorio, es probablemente una pelvis ginecoide. Sin embargo, vale la pena, fíjense, ahí valorar de acuerdo al tamaño que tengan sus dedos. Las mujeres por lo general tienen más chiquitas los dedos. No es general, pero hay algunas mujeres que tienen deditos largos. Entonces, mídanse siempre para hacer valoración de los conjugados principalmente. En este caso está valorando el conjugado diagonal, o sea, del promontorio hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis, que sería de 12 centímetros. Y si yo tengo la medida ya hecha en mis dedos, entonces yo voy a decir, esto es una pelvis ginecoide o no es una pelvis ginecoide de acuerdo al tamaño o a la longitud que yo haya medido en mis dedos. Seguimos con la pelvimetría interna. La primera imagen es para valorar las espinas ciáticas. Fíjense que con los dedos, haciendo el tacto, valoramos las espinas ciáticas de un lado para el otro lado. Fíjense la primera imagen, la segunda imagen, entonces los dos deditos van recorriendo de una espina ciática a la otra espina ciática, y finalmente, si sus dedos alcanzan, pueden abrir los dos dedos, y si logran tocar las dos espinas ciáticas y la apertura de sus dos dedos es menor a 10, esa pelvis probablemente es estrecha.
Pero si no logran tocar las dos espinas ciáticas y necesitan ir por separado a tocar las espinas ciáticas, probablemente esa pelvis sea ginecoide. Entonces, también es importante valorar la convexidad de la pared posterior de la sínfisis del pubis. Ahí está valorando, fíjense en la imagen, valorando, y el tamaño de la sínfisis del pubis. También está valorando, fíjense, la concavidad del sacro. Es importante valorar esta concavidad para ver si no estamos frente a una pelvis antropoide, androide o platipeloide. Entonces es importante ver la curvatura normal del sacro. La valoración del ángulo subpúbico también es importante ver si está muy separado, si está muy cerrado, y vemos la técnica para la valoración del ángulo subpúbico, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos tipos de valoración con los dedos, o ya sean los dos dedos de la mano o un solo dedo, yo veré la apertura del ángulo subpúbico. Les he dicho que en la pelvis ginecoide es igual a 90 grados o un poquito más. Eso significa un poquito más, 91, 92 grados. Si yo estoy frente a un ángulo subpúbico de 100, 110, estoy frente a una pelvis platipeloide. Entonces, no es compatible con una pelvis ginecoide. Entonces, es importante que vean el arco subpúbico y valoren de esta manera, ya sea con una mano, con los dedos de una mano, o finalmente con dos dedos gordos de las dos manos. También tenemos, les he dicho, esa es la pelvis, la pelvimetría directa e interna. Tenemos la pelvimetría radiológica, esto solamente como conocimiento. Antes se hacía la pelvimetría radiológica, donde se medían los diámetros también bitrocantéreo, biciático, biisquiático, se medían el diámetro suboccipito pragmático, el diámetro occipito mentoniano. Entonces, de acuerdo a eso, hacían la pelvimetría radiológica. Obviamente que ahora eso ha quedado en la historia. Eso ha quedado en la historia y ya no hay ese tipo de valoraciones por los daños que podría estarse ocasionando al producto. Entonces ya no se utiliza la pelvimetría radiológica. La pelvimetría externa, entonces es importante, esta partecita muy rápidamente, usaba pelvímetros, y actualmente para enseñanza quizás en algún momento puedan enseñarles sus docentes, aunque dudo que tengan pelvímetros en las maternidades. Esos han quedado ya en la historia, se encuentran en los museos de la Facultad de Medicina. Sin embargo, pueden preguntar si es que aún se encuentran los pelvímetros. Entonces, ¿qué es un pelvímetro? Es un instrumento que sirve para medir los diámetros y la capacidad de la pelvis. Esto es externa, ¿no? En la mujer, ¿no? Y ver si efectivamente es una pelvis ginecoide o existe algún grado de estrechez. Entonces, Michelis fue el primero en estudiar, y luego vinieron otros estudiosos, ¿no? Desde el año 1800, 1848, Baudeloc, que también estudió con estos pelvímetros, si esa pelvis en la mujer era ginecoide o era compatible para que pueda tener un parto sin ningún problema. El pelvímetro de Martin es similar al de Collins. Aquí ya vamos a ver que existen un montón de pelvímetros jóvenes. Yo les he traído 4 solamente para que vean que tienen la misma función, la misma funcionalidad, y nos ayudan a medir, ¿no?, los diámetros pélvicos externos, o sea, la parte externa de la pelvis, y de acuerdo a esto, indirectamente, nosotros valorar si es una pelvis ginecoide o es otro tipo de pelvis. Entonces, acá tenemos, les he puesto estos pelvímetros. Fíjense que la característica es básicamente, son compases, una especie de compases que tienen brazos y una especie de medida, ¿no? Un medidor, digamos así, de diferentes modelos, ¿no? Donde está graduado o graduaciones en centímetros. Algunos pelvímetros los tenían en pulgadas, algunos tenían, dependiendo de los países o donde se los estudiaba,
entonces tenían en pulgadas, en milímetros, en centímetros. Entonces, había una serie de pelvímetros. Fíjense las características. El Collins, por ejemplo, es similar al de Martin. Lo único que diferencia, fíjense, es en su medidor, ¿verdad? Uno está en la parte baja y el otro está en la parte casi en la parte más tercio, en el tercio inferior en este caso, ¿verdad? En el otro está en la parte baja. En el de Baudelot y Simon también es igual. La única diferencia es que el medidor es rectilíneo en el de Baudelot y el de Simon es curvo. Entonces, pero en el fondo, fíjense, viene siendo lo mismo. A estos se los llama pelvímetros y con estos pelvímetros hacían la pelvimetría externa. Tenemos en la pelvimetría externa la elaboración del rombo de Michelis. Aquí hay una leve equivocación del autor. Está tomando la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar, es la quinta vértebra lumbar, ¿sí? Como punto de referencia, la cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior superior, la hendidura interglútea. Entre estos puntos de referencia se trazan líneas y se va a formar un rombo. Y este rombo se lo denominó rombo de Michelis. Entonces vamos a ir viendo para que vean la importancia que tiene en la pelvis ginecoide. Ahí, ya con la parte ósea en el lado izquierdo y en el lado derecho con las medidas. Entonces se toman los puntos de reparo y se trazan las líneas y va a formar el rombo de Michelis. Normalmente los triángulos superiores son de un poquito menor diámetro, de 6.5 centímetros, y en la parte baja de 7.5 centímetros. No es mucha la diferencia, pero tiene que coincidir. Fíjense que hacia arriba tenemos 11 centímetros y en la parte transverso, en el sentido antero-posterior, tenemos, o de arriba hacia abajo, perdón, tenemos 11 centímetros y en el sentido transverso tenemos que es de 10 centímetros. Este es el famoso rombo de Michelis. Y cuando ellos querían valorar si esa pelvis era ginecoide o no, entonces la agarraban a la paciente, tomaban los puntos de reparo y tenían que coincidir con estas medidas y de acuerdo a estas medidas ellos podían decir sí, coincide con el rombo de Michelis y por lo tanto lo más probable es que esta paciente tenga una pelvis ginecoide. ¿Cuáles son las medidas que nos interesan en la pelvimetría externa? La bicrestal, el biespinoso, bitrocantéreo y el de Baudelot. Tenemos el de bicrestal de 28 centímetros, el biespinoso 24 centímetros, el bitrocantéreo de 32 centímetros. El de Baudelot de 20 centímetros. Vamos a explicar un poquito más hacia adelante el de Baudelot, por qué 20 centímetros. El biespinoso, ahí estamos viendo, el biespinoso es de 24 centímetros. El bicrestal de 28 centímetros. Ahora vamos a ver los ejemplos en una pacientita. Ahí está tomando la obstetra el biespinoso y pone el pelvímetro, ahí está abriendo el pelvímetro y mide 24 centímetros. Hemos dicho que el biespinoso es de 24 centímetros. Va al bicrestal, abre un poco más el pelvímetro y mide 28 centímetros. Ese es el diámetro bicrestal. Por lo tanto, esta pacientita tendrá una pelvis ginecoide. Ahí tenemos nuevamente el bitrocantéreo, de 32 centímetros, que no tiene mucho valor en este momento para nosotros, sino los dos anteriores que hemos medido. El de Baudelot, ahí el de Baudelot, fíjense, el pelvímetro está tomando la quinta lumbar y está yendo al borde superior de la sínfisis del pubis. Ese es el diámetro de Baudelot. Entonces, fíjense, ahí el pelvímetro abierto, está la línea azul del borde superior a la quinta vértebra lumbar, mide 20 centímetros. El conjugado externo de Baudelot. Entonces, mide 20 centímetros, pero ¿qué importancia tiene? A estos 20 centímetros, Baudelot les restó 9 centímetros.
Entonces daba un total de 11 centímetros y estaba frente a una pelvis ginecoide, porque estos centímetros represaban, no se olviden que del promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis nos da el conjugado anatómico de 11 centímetros. Entonces les restaba esos 9 centímetros y daba 11 centímetros. Por lo tanto, estaba frente a una pelvis ginecoide. Este conjugado se usaba mucho, con mucha frecuencia, para definir o determinar si es una pelvis era ginecoide o no era ginecoide. Coincide con el conjugado anatómico interno, por lo tanto, estamos frente a una pelvis ginecoide. Esta es una pelvis ginecoide, jóvenes, muy bonita. Fíjense ese estrecho superior, bastante casi circunferencial, por donde prácticamente la presentación, sea cefálica o pélvica, va a tener que franquear la presentación, es decir, la cabeza o las nalguitas. Y finalmente, gracias a una pelvis ginecoide, vamos a tener una mamá tranquila, satisfecha, con un bebecito normal, con apego precoz y una familia linda, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes, jóvenes, le presten un poquito de atención. Si viese un tema sencillo, largo, probablemente un poquito largo, pero bastante sencillo. Esto de la pelvimetría es para conocimiento de ustedes. No lo van a usar probablemente. La pelvimetría interna sí la van a usar. Mídanse los dedos, mídanse ya desde ahora cuánto mide y para que ustedes valoren, hagan la valoración de una pelvis en una mujer cuando vayan a hacer su internado y hagan un tacto vaginal. En el tacto vaginal, en una mujer en trabajo de parto, necesariamente van a tener que valorar la pelvis, en la parte interna, las espinas ciáticas, la altura de la presentación, van a tener que valorar la integridad de las membranas, van a tener que valorar la variedad de posición y todo eso tiene que estar escrito en su historia. Bien, jóvenes, ese es el tema. Ha sido un poco rápida la exposición porque no nos da más tiempo tampoco, es bastante larga la que hemos expuesto, pero creo que he tratado de colmar las expectativas con este tema de pelvis ósea en relación a la obstetricia. Si tienen alguna pregunta con relación al tema, háganla, por favor. Nos dijeron que nos iba a pasar